Nueva clase de electromagnetismo. Buenos días. El tema de hoy es campos magnéticos. En el chat voy a colocar un link a Peerdeck, ¿ya? Para que lo revisen ahora. Bueno, entonces, en la primera diapositiva podemos ver objetivos de la clase de hoy en términos de conceptos, el significado de campo magnético, segundo lugar, monopolos y dipolos, tercer lugar, cuantificación del campo magnético, cuarto lugar, qué significa elemento de corriente, y en quinto lugar, campo magnético generado por un cable muy largo. Ya, primero comparamos campo eléctrico con campo magnético. El campo eléctrico puede ser monopolar, o sea, existen monopolos eléctricos. Eso significa que podemos aislar un polo positivo y un polo negativo eléctrico, ¿ya? Un polo positivo eléctrico es un protón y un polo negativo eléctrico es un electrón. Así que para el campo eléctrico podemos afirmar que puede ser monopolar, ¿ya? En cambio, el campo magnético no es monopolar. No existen monopolo magnético positivo y monopolo magnético negativo, ¿ya? Es decir, si se tiene un imán que tiene los dos polos, que es un dipolo magnético, como el imán que estamos viendo a la derecha, donde el norte magnético es el polo positivo, desde ahí salen líneas de campo, porque es positivo, y el sur magnético es el negativo, ahí entran líneas de campo. Podemos pensar que si rompemos por la mitad este imán, vamos a obtener en el extremo izquierdo solo un monopolo sur magnético y en el extremo derecho solo un monopolo norte magnético, pero eso no es lo que ocurre. Volvemos a obtener dos imanes. Se parte con un dipolo magnético, se termina con dos dipolos magnéticos, ¿ya? Eso implica que existen los monopolos eléctricos. El monopolo eléctrico positivo es un protón, monopolo eléctrico negativo es un electrón, pero no existen los monopolos magnéticos, ¿ya? Si parte con un dipolo magnético y lo partimos por la mitad, terminamos con un... partimos con un dipolo, terminamos con un dipolo, con dos dipolos, ¿ya? En el chat está el link de esta presentación, ¿ya? Entonces los que no lo han hecho, que den clic en ese link. Ya. El magnetismo tiene que ver con la transmisión de corriente. En cambio, el campo eléctrico tiene que ver con la presencia de cargas estáticas, ¿ya? Entonces, para que haya una corriente, tenemos que tener un circuito, ¿ya? O si no fuera un circuito, si fuera un cable con un inicio y un final, solo podría haber un pulso de corriente y cuando la carga que partió haya llegado al extremo final del cable, se acabó todo. Solo sería un pulso de corriente, ¿ya?
En cambio, si tenemos un circuito, eso va a estar permanentemente circulando, ¿ya? Pero si lo rompemos, tratando de crear dos extremos, un extremo por el cual la corriente sube y otro extremo por el cual la corriente baja, eso no es permanente, ¿ya? Esa es la razón por la cual no existen monopolos magnéticos, porque el magnetismo proviene de la corriente circulante, ¿ya? Así que si partimos con un circuito, tenemos que terminar con dos circuitos también para que siga habiendo magnetismo, ¿ya? Entonces, la moraleja de lo que acabo de decir es, el campo eléctrico es generado por cargas en reposo y es detectado por cargas en reposo, mientras que el campo magnético es generado por corrientes, o sea, cargas en movimiento, y es detectado por corrientes, cargas en movimiento, ¿ya? Ahora, ¿cómo se cuantifica el campo magnético? Es decir, necesitamos definir un vector llamado B, campo de inducción magnética, ¿ya? Y ese vector B nos da el valor del vector campo magnético en la posición X, Y, Z, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede especificar el valor del vector B? Entonces, en el ejemplo que estamos viendo a la derecha, hay dos imanes, un extremo norte y un extremo sur en la zona central, de modo que, por definición en física, los campos van de más a menos, ¿ya? Entonces va en este caso, de izquierda a derecha, en este caso, apunta en Itongo, ¿ya? Parte en el polo norte, termina en el polo sur, ¿ya? Y al medio colocamos un detector de campo magnético, un cable por el cual circula una corriente, ¿ya? El cable se caracteriza con su longitud, que se mide en metros, y la corriente circulante se caracteriza con la variable medida en amperes, ¿ya? Por lo tanto, nuestro detector de corriente es un elemento nuestro detector de campo magnético es un elemento de corriente, ¿ya? Y los elementos de corriente se caracterizan con dos variables, la longitud en metros y la corriente en amperes. Vicente dice el campo magnético no tiene inicio ni fin, es correcto, ¿ya? Dado que es rotacional, ¿ya? Ya. Y entonces, en la zona central, entre los dos imanes, sabemos que hay un campo magnético, sabemos que va de positivo a negativo, sabemos que va hacia la derecha, y tongo, y queremos cuantificar su dirección, sentido y módulo. Para eso colocamos un detector, un elemento corriente, pero resulta que la fuerza sobre el detector depende del ángulo entre el detector y el campo. Así que lo colocamos vertical, ¿ya? Para que el ángulo sea de 90 grados y así la fuerza es máxima. Si estuviera a 0 grados, la fuerza sería mínima, sería 0, 0 exacto, ¿ya? Así que por convención colocamos el detector en un ángulo de 90 grados con el campo para que así la interacción magnética sea máxima. Entonces, en este detector, que es un cable por el cual circula corriente, ¿ya? Obviamente yo he dibujado una parte del cable, porque además tiene que haber una resistencia, tiene que haber una batería, etcétera, ¿ya? Solo he dibujado la parte que nos interesa, ¿ya? Y en la parte que nos interesa, la corriente en azul va hacia arriba, ¿ya? Entonces, a la izquierda dice, coloquemos un detector de campo magnético entre dos imanes y perpendicular a la dirección norte-sur, ¿ya? El detector se denomina elemento de corriente y posee dos características. La primera es I, la magnitud de la corriente, medida en amperes, y la segunda es el vector L, vector longitud, ¿ya?
vector longitud. En este caso, en este dibujo, el vector longitud es igual a un módulo por un versor. El módulo es la longitud y el versor es vertical hacia arriba. Eso podría ser Z, podría ser 0,01. ¿Ya? Es decir, el vector L, el vector longitud, medido en metros, apunta en el sentido de la corriente, que en este caso es vertical hacia arriba. ¿Ya? Y el elemento de corriente es la multiplicación. Corriente por vector longitud. Queda medido en amperes por metro. ¿Ya? Luego, la magnitud del campo magnético entre ambos imanes, es decir, en el punto donde se colocó el detector, será módulo de B en rojo es igual a la fuerza sobre el detector dividido por el elemento de corriente. O sea, dividido por la corriente en el detector por la longitud del detector. ¿Ya? El vector longitud, como todo vector, tiene un módulo y una parte vectorial. El módulo es L, el versor es vertical hacia arriba y el elemento de corriente es corriente por vector longitud. ¿Ya? Voy a colocar el link de nuevo. ¿Alguna pregunta? Hemos visto que el campo magnético es dipolar, que es generado y creado por corrientes, y hemos visto cómo se puede cuantificar. ¿Ya? ¿Dudas? Yo, Paola, dime. en la última diapositiva, el versor del campo magnético aparecía como de norte positivo, de sur negativo. Sí. ¿A qué se refiere eso? Porque el campo magnético es un vector, ¿ya? Entonces hay que decir hacia dónde apunta. Y en física los campos van de más a menos. Y dado que norte es más y sur es menos, entonces va de norte magnético a sur magnético. ¿Ya? Valentina pregunta cómo cuantificar el campo. Ya. Se coloca un detector de campo. El detector tiene dos variables. La corriente con la que circula, la corriente circulante por el cable y la longitud del cable. ¿Ya? Ese detector se coloca donde hay un campo magnético, por ejemplo, entre dos imanes. Ese detector va a sentir una fuerza, o sea, va a acelerar, y si no dejan que acelere porque lo tienen afirmado con las manos, entonces se va a doblar, así que va a sentir una fuerza. ¿Ya? La fuerza sobre el detector dividido por la corriente del detector y la longitud del detector es el campo. ¿Ya? El campo entonces queda medido en numerador, fuerza, está en Newton, y denominador, elemento de corriente, está en amper por metro. ¿Ya? ¿Se entendió, Valentina Sotelo? Sí, ya. Por lo tanto, el campo magnético B es igual al módulo por el versor. El módulo es fuerza dividido por corriente por longitud, y el versor es una flecha que va de positivo a negativo, de norte magnético a sur magnético. Queda medido en Tesla, porque Tesla es un newton dividido por amper por metro. Ya, entonces sabemos que las cargas en movimiento crean y detectan campo magnético. Entonces el caso más simple de estudiar de creación de un campo magnético es un cable muy largo por el cual circula una corriente hacia arriba, en Z, ¿ya? Entonces sabemos que alrededor se va a formar un campo magnético.
¿ya? Necesitamos entonces el módulo y el versor, ¿ya? El versor se obtiene con la regla del tirabuzón, ¿ya? Como se ve en el dibujo, hay que usar la mano derecha y colocar el pulgar en el sentido de la corriente, ¿ya? El resto de los dedos va a rotar de la misma forma como rota el campo magnético. Entonces, el campo magnético en el punto 1, en el eje X, va a apuntar en Y, porque eso es lo que indican los dedos, y el campo magnético en el punto 2, que está en el eje Y, va a apuntar en X negativo, va a apuntar hacia atrás, porque eso indica los dedos, ¿ya? El hecho de que el campo magnético obedezca la regla del tirabuzón indica que es rotacional, que no tiene inicio ni fin, ¿ya? A pesar de eso, que no tiene inicio ni fin, a pesar de eso tiene un sentido, ¿ya? Es circular pero con un sentido, el sentido dado por la regla del tirabuzón, ¿ya? Por otro lado, el módulo, ¿ya? O la parte escalar del campo magnético creado por un cable muy largo, va a ser igual a mu por la corriente dividido por 2πr. Mu es la permeabilidad magnética. Cuán permeable es el espacio a las flechas de campo magnético, ¿ya? Y R es la distancia del cable al punto. Es un radio. Distancia del cable al punto donde se mide el campo, ¿ya? Por defecto, como siempre, usamos el valor en el vacío, salvo que se diga lo contrario, ¿ya? La permeabilidad magnética en el vacío, un sub 0, vale 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, ¿ya? Lo que implica que la multiplicación da valores bien pequeñitos para el campo, ¿ya? De hecho, el campo magnético de todo un planeta, de la Tierra, es del orden de los 30 microtesla, ¿ya? Entonces, en la época de Tesla, cuando Tesla era muy joven, ¿ya? Se usaba otra unidad que se llamaba Gauss, ¿ya? Que era una unidad 10.000 veces más pequeña, ¿ya? Pero gracias a Tesla, que fue capaz de crear corrientes inmensas, entonces la escala tuvo que cambiar para adaptarse a la tecnología, ¿ya? Y por eso en los años 60 se adoptó la unidad Tesla, ¿ya? Debido a que ya a nadie le importaba medir el campo magnético terrestre, que es muy débil, ahora había que medir campos magnéticos generados eh, por estaciones de radio, por walkie-talkies, etc. Ya. Ejemplo, calcule el campo magnético generado por un cable muy largo ubicado o medido en el punto P 1.5, 2.30, ¿ya? Y el cable está ubicado a lo largo del eje X en el vacío y por el cual circula una corriente de 0.9 amperes hacia la derecha, ¿ya? Entonces voy a hacer el dibujo.
Ya. Un cable en el eje X con una corriente hacia la derecha que vale 0.9 amperes y el campo se mide ahí. En X 1.5, en Y 2.3 y en Z igual a 0. ¿Ya? Entonces el campo tiene un módulo y una parte vectorial. Para la parte vectorial usamos la regla del tirabuzón. Así, el campo en P sale. El campo en P es así. ¿Ya? Saliendo del pizarrón. ¿Ya? Sale, después baja, después entra, ¿ya? Está rotando, ¿ya? Pero justo en P sale, ¿ya? Sale del pizarrón. Salir del pizarrón es Z. Así que el versor es 0,01, ¿ya? Obtenido por la regla del tirabuzón, colocando el pulgar en el sentido de la corriente y el resto de los dedos indica para dónde apunta el campo, ¿ya? Ahora hay que calcular el módulo. El módulo es permeabilidad magnética por corriente dividido por 2 pi r, ¿ya? Como está en el vacío, esto vale 4 pi por 10 a la menos 7, la corriente vale 0.9 y r es la distancia del punto al cable, esta distancia. Y esa distancia es 2.3, ¿ya? Ese número es 2.3, ¿ya? Así que reemplazamos. Campo magnético vale 4 pi por 10 a la menos 7 por corriente dividido por 2 pi por 2.3. ¿Ya? ¿Por qué 2.3? Pregunta Paula. ¿Ya? Porque entre el cable y el punto hay 2.3 metros. ¿Ya? 2.3. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? El número que va abajo es la distancia del punto al cable. 2.3 metros. ¿Ya? ¿Profe? Sí, O sea que el punto P está sobre el eje X en 1,5. sí. Este número es 1.5. Sí. Ah, ya. Gracias. Ya. Ya. Ese es el módulo 7.83 por 10 a la menos 8 Tesla. Así que módulo por versor. Eso da 0, 0 y 7.83 por 10 a la menos 8 Tesla. ¿Ya? Ya. Aparece un número cercano, seguramente ahí usé otra corriente, ¿ya? Pero el valor correcto que está en el pizarrón lo calculé 2 veces, ¿ya?
¿Cómo fue que realizamos este cálculo? A la derecha dice que campo magnético es módulo por parte vectorial. El módulo es fuerza partido por corriente por longitud y la parte vectorial va de o apunta en el sentido de más a menos. Además, el campo magnético generado por un cable muy largo es mu por i dividido por 2πr y la parte vectorial se obtiene con la regla del tirabuzón, indicando que es rotacional. Ya, entonces vimos cómo se crea un campo magnético, caso más sencillo, un cable por el cual circula una corriente. Obviamente los imanes crean campo magnético porque hay microcorrientes circulando, ¿ya? A la hora que dejen de circular esas microcorrientes, vamos a dejar de tener campo magnético, ¿ya? Pero además, las corrientes detectan campo magnético, ¿ya? ¿Cómo en física se detecta algo? Por medio de una interacción. Y las interacciones significan fuerzas. Vicente pregunta si el PIRDE quedará disponible. La respuesta es sí. ¿Ya? No se olviden de que ahora en clase obtuvimos el valor correcto del campo magnético. ¿Ya? El video también queda disponible. ¿Ya? Ya. Entonces, la presencia de alguna entidad física se detecta con una interacción, o sea, una fuerza, ¿ya? Y podemos tener carga en movimiento de dos maneras: una carga aislada con una velocidad o muchas cargas por un cable, ¿ya? Muchas cargas por un cable significa una corriente, ¿ya? En el primer caso, si es una carga Q con una velocidad V, la fuerza magnética sobre la carga va a ser Q por la velocidad producto cruz con el campo magnético, ¿ya? Esa es la fuerza que va a sentir la carga, y eso, como ya saben, es masa por aceleración, ¿ya? Por otro lado, la fuerza magnética sobre un elemento de corriente caracterizado por la corriente en amperes y su vector longitud en metros, ¿ya? La fuerza sobre ese cable va a ser corriente por vector longitud, producto cruz, campo magnético, ¿ya? Y por L se llama elemento de corriente. O sea que la fuerza va a ser elemento de corriente, producto cruz con el campo magnético, ¿ya? Y si el cable lo tienen afirmado, el efecto va a ser que el cable se dobla. En caso contrario, se va a mover, va a acelerar. Y eso va a ser igual, esa fuerza, como siempre, va a ser masa por aceleración. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda? Ya. En el producto cruz de la fórmula que mostró recién, ¿hay que desarrollar primero el producto cruz y después se multiplica por la carga o la corriente? ¿O se puede multiplicar por la carga o la corriente y ahí hacer el Como producto tú quieras, cruz? porque como es multiplicación, Q por V, lo voy a dar en el pizarrón, es conmutativo. ¿Ya? O sea, el producto cruz no es conmutativo, pero multiplicarlo por la carga sí. ¿Ya? Ah, acá. Puede ser carga por velocidad y eso, producto cruz con V, o puede ser V cruz V y eso por la carga. ¿Ya? En los dos casos va a dar lo mismo. Se puede Muchas calcular gracias. esto o esto, en primer lugar. ¿Ya? Gracias, profe. Siempre tuve Ya. esa duda. ¿Más preguntas?
Ya. Entonces ahora una pequeña encuesta. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado a las diferencias entre campos eléctricos y campos magnéticos? Especialmente el hecho de que el campo eléctrico es monopolar, mientras que el magnético es dipolar. Contestemos la encuesta. Ya. Estas dos cosas que acabo de mencionar, campo eléctrico monopolar, campo magnético dipolar, son las primeras dos ecuaciones de Maxwell. ¿Ya? O sea, es parte importante de la descripción del universo. Segunda pregunta, ¿cuál es el nivel de dificultad asociado al cálculo del campo magnético? ¿Ya? Por ejemplo, lo que hice en el pizarrón. ¿Ya? Entonces, para la parte vectorial, usamos la regla del tirabuzón y que el campo va de más a menos, como todo campo, y para el módulo podemos usar fuerza sobre el detector, partido por corriente del detector, por longitud del detector, o también mu por corriente dividido por 2πr. Valentina pregunta, ¿cuánto era el valor de mu en el vacío? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cuál es el nivel de dificultad asociado al cálculo de la fuerza magnética? O sea, utilizar un producto cruz. Profe, ¿Sí? ¿en qué tipo de ejercicio se utiliza la fuerza magnética? Un ejemplo puede ser dos cables, por los dos circula corriente, entonces se pueden atraer o repeler. ¿Ya? Y eso lo decides con el vector fuerza magnética. ¿Ya? Otro caso útil, recuerden que tienen que ver un video también, eso está en la sección novedades. ¿Ya? Ahí se habla del ciclotrón. ¿Ya? Y en el ciclotrón, la velocidad de la carga y el campo magnético son perpendiculares, así que la fuerza es perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Fuerza perpendicular a la velocidad. En mecánica vimos que si la fuerza es perpendicular a la velocidad, la trayectoria es circunferencial uniforme. Entonces ahí estudiamos cargas que giran en una circunferencia debido a la fuerza magnética. ¿Ya? Eso tiene muchas aplicaciones tecnológicas actuales, por ejemplo, en medicina. ¿Ya? Eh, en la facultad tenemos el CPDEC, que hace asesorías, que detecta partículas especiales en muestras, ¿ya? Porque las hacen girar y el radio de giro depende de la masa. ¿Ya? Entonces con eso pueden decir, esta muestra tiene tanto por ciento de cobre, tanto por ciento de oro, etc. ¿Ya? Esas son algunas aplicaciones de la fuerza magnética.
¿Más dudas? Ya, una última. El campo, o sea, si uno tiene el campo magnético de los 90 grados del detector, se puede obtener a un distinto como grado de inclinación el campo magnético. No te entendí la pregunta. A ver. Ok. Ya, el detector de campo magnético tiene que estar a 90 grados distinto de cero y se puede obtener la magnitud del campo magnético a un distinto nivel de inclinación o grado Ah, que no sea 90. no, porque el campo magnético, definido como la fuerza sobre el detector partido por la corriente y la longitud del detector, esa fuerza de arriba del numerador tiene que ser la fuerza máxima, ¿ya? Y la fuerza máxima solo se consigue cuando está a 90 grados. Por ejemplo, por si acaso, si no está a 90 grados, igual hay fuerza, pero esa fuerza ya no es la máxima, ¿ya? Y en la fórmula del campo magnético tiene que ser arriba la fuerza máxima, ¿ya? En Muchas gracias. resumen, el detector va a sentir una fuerza, pero no la máxima. Así que esa fuerza no te sirve para el cálculo. ¿Ya? Es bueno saber, pero no lo vamos a usar en este curso, es bueno saber que cuando no está a 90 grados, igual hay otra fórmula que depende del seno del ángulo. ¿Ya? Pero eso no lo voy a mencionar. ¿Ya? O sea, no lo vamos a usar. Pero se puede hacer una corrección. ¿Ya? ¿Más dudas? Matilde Muñoz, ¿dudas? Eric Torres, ¿dudas? Ya, ok. Entonces dejamos hasta aquí esta parte y hacemos el break. Aprovechen de ver el video, ¿ya? Entonces, Juan Carlos Lara tiene una duda. A ver. ¿El campo magnético también se puede sumar? Sí. El campo magnético neto es la suma de todos los campos magnéticos. ¿Ya? Ya. Entonces hacemos el break y nos vemos a las 10:15. Hasta luego.